Ñañaykuna turaykuna, allinta uyariwaychis. Kay coronavirus pachapiqa, kaykunata ruwanayki, allintan makiykita maqchikunayki. Chaymantataqmi sichus uhu hapisunki chayqa, hampina wasitan rinayki. Ama wasiykimanta lluqsiychu, wasikipi qhipakuy, wawaykikunata qhawari, paykunan ñakarinman. Ñañaykuna turaykuna, nuqaqa wasiypin qhipakuni, qampas wasiykipi qhipakuy. Ñañaykuna turaykuna, allillanchuy, maynayan kashankichis. Kunan punchaymi llankasunchis, imachata llankasunchis. ¿Yachashankichu manachu? Manara, muy bien. Muy bien, queridos estudiantes, el día de hoy vamos a aprender un tema muy importante. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado qué significa Suti? Otros dirán Suti es nombre, ¿no es cierto? ¿Y otros qué dirán? Que Suti es sustantivo. Si ustedes observan acá, ven bastantes personitas, ¿no es cierto? ¿Cuál de los sustantivos trabajaremos hoy? Puede ser sustantivos comunes con las personas. No creo, ya hemos trabajado los sustantivos comunes. ¿Qué cosa eran los sustantivos comunes? Sacha. ¿Y qué era sacha? Árbol. ¿Y qué era tica? Flor. Muy bien. ¿Y qué era chaca? Puente. ¿Qué era rumi? Piedra. Todos esos eran sustantivos comunes. El día de hoy vamos a trabajar sustantivos propios. Muy bien. ¿Y qué cosas son los sustantivos propios? Y como título le vamos a poner Suti. Suti. Muy bien. A ver, díganme, ¿cuáles son los sustantivos propios? Muy bien. Nombres. Después, nombres de lugares. Muy bien. Países. Excelente. Muy bien. Ahora, esas personitas, vamos a ponerle su nombre, pero en este caso en quechua. Ya, su nombre en quechua, porque son sustantivos propios. A ver, acá la ñustita, ¿qué nombre le ponemos? Puede ser Cusi. Cusi. Y acá nuestro cholito, Inti. Muy bien. Muy bien. Inti. A ver, acá. ¿Aquí? Siwar. Muy bien. Siwar. Le podemos poner Siwar. Acá. A la cipasha, ¿qué le ponemos? Anti. Muy bien. Anti. Muy bien. Acá el niño. El cachata. Y más sutita en chulasunchis. Mana uyarikischu. Podemos poner Amaru, ¿no es cierto? Amaru. Muy bien. Y acá al jovencito, ¿qué le ponemos? Huáncar. Muy bien. Huáncar. Y acá la señorita, Sami. Muy bien. Sami. Sami. Ya, al último jovencito, ¿qué nombre le ponemos? A ver. Memoria, ¿qué nombre le ponemos? Ollanta. Muy bien. Ollanta. Muy bien. Y en lugares de ciudades podemos poner Cusco. El Cusco, ¿no es cierto? Arequipa, que es Arequipa, ¿no es cierto? Podemos poner Quillapampa, Quillabamba, Apurímac, Apurímac, ¿no es cierto? Pueden poner México, Estados Unidos, China. Esos nombres son sustantivos. Vamos a volver a repetir porque con todos estos vamos a aprender a hacer oraciones de acuerdo a la gramática quechua. Muy bien. Junto conmigo. A ver si Pacha Maeta de Kikshani. Muy bien. Todos digan Cusi. Muy bien. Inti. Recuérdense porque con esos nombres vamos a trabajar. Siwar. Anti.
Muy bien. Amaru. Ajá. Huáncar. Muy bien. Ollanta. Ya. Y el último, Sami. Muy bien, recuérdense los 8 nombres que hemos aprendido porque con eso vamos a hacer, ¿qué cosa vamos a hacer? Oraciones. Muy bien. ¿Y cómo se dice oraciones en quechua? A ver, ¿quién me dice? Oraciones en quechua es junta rimaicuna. Muy bien, junta rimaicuna. Vamos a recordar, a ver, para hacer una oración, ¿qué se debe tener en cuenta? A ver, dígame, ¿qué se debe de darse o tomar en cuenta? Ajá, sujeto, objeto y verbo. Muy bien. Y no se olviden que en el sujeto pueden ir nombres, sustantivo, ¿no es cierto? No se olviden que el objeto puede ser los lugares, animales, y el verbo al final es la acción que va a hacer tu oración, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuál era el primer nombre que hemos hecho? O con cualquier otro nombre que hemos trabajado. Cusi. Muy bien. Vamos a hacer oraciones. Cusi va a ser mi sujeto. Ajá, y el objeto, recuerden que hemos hecho sustantivos comunes y hemos hecho llacta, pueblo, chaca, puente, ¿no es cierto? Entonces, cusi, llacta, no se olviden siempre de poner el sufijo pita o ancama, ¿no es cierto? Estito de acá, que significa en el, en la. Entonces, cusi llactapi, el verbo. Takin. Muy bien. ¿Qué dice? Kusi, llactapi, takin. ¿No es cierto? Kusi canta en el pueblo. ¿Dónde está mi sustantivo? Aquí, ¿no es cierto? En este caso también el sustantivo común estamos utilizando. Y el verbo. Muy bien, otro ejemplo. A ver, otra oración con inti. Ajá. Inti. Recuerdo que hemos trabajado con mayu. Ajá, mayupi. ¿Qué cosa? Huacan. Huacan. Ajá, ¿qué dirán? Inti mayupi huacan. Inti llora en el río. Muy bien. Y el último ejemplo que vamos a hacer, a ver, ¿con quién? Con Amaru. 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 Orco. ¿Qué cosa era orco? A ver. Orcopi Pujllam. A ver, todos. Amaru, Orcopi, Pujllam. Entonces, el significado es Amaru juega en el cerro. Muy bien, los otros ejercicios van a hacerlo ustedes en la práctica y pueden seguir practicando teniendo en cuenta siempre sujeto, objeto y verbo con sustantivos comunes y propios. Muy bien, chicos. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Muy bien, sustantivos propios. Muy bien. ¿Y podemos hacer oraciones con ellas? Sí, ¿no es cierto? ¿Y qué hay que respetar para hacer las oraciones? Muy bien, la gramática, sujeto, objeto, verbo. ¿Y para qué nos sirve haber aprendido a hacer oraciones? ¿Y para qué nos sirve aprender sustantivos? Excelente. Nos sirve para realizar oraciones y hasta para dialogar, ¿no es cierto? Yo puedo decir, María compra pan. María tanta taranti. Y estamos hablando. Solo nos falta practicar, nada más. Si aprendemos sujeto, objeto, verbo, ya sabemos hablar, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Kunanka tu para el escama.